La Lore es doctora en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, es trabajadora social de la Universidad Católica de Santiago. Actualmente es investigadora del Fondo de Iniciación o de... Regular, perdón, Diversidad Étnica y Envejecimiento hacia un mapa multicultural del envejecimiento con éxito en Chile. Y hoy día nos va a compartir su experiencia, como decía la Nati, en dos niveles si se quiere, con la propuesta de buen envejecer en las personas mayores indígenas, los desafíos para un trabajo social intercultural, y además también hoy día Lore acompaña a tesistas doctorales en el programa de trabajo social de la Complutense de Madrid, entonces también la idea es que este sea un espacio como bien transversal en el marco de la formación de nuestro programa, así que muchas gracias Lore. Ahora te puedes presentar con tu... Ay, gracias. Bueno, primero agradecerles a todos y a todas que este espacio. Yo sigo siendo muy chilena, yo vivo mucho tiempo en España, pero me niego a hablar como español, ¿ya? Bueno, para mí la identidad étnica pasa mucho por la lengua, entonces yo, hablo lento para que me entiendan los españoles, pero no tengo cero posibilidad de hablar como española. Yo les traje esto, pero que me parece un poco fome, pero para que me conozcan, porque yo soy como un híbrido así también regional. Y eso como que me gusta destacarlo, porque así como, en el fondo, claro, el granito de haber estudiado en un momento en la Católica, aún igual le abre muchas puertas, pero después yo he hecho como una carrera como también atípica de haber trabajado durante mucho tiempo en una universidad regional y haber hecho, por ejemplo, un magíster también en una universidad chiquitita, que es la Universidad de Tarapacá, una universidad pequeñita. Luego hice el doctorado, como en algún momento yo fui súper ordenadita, así como que seguí casi en la educación continua, terminé, pero entre medio también he sido como mamá, entonces todos esos hitos los he ido acompañando con la maternidad. Y de todas estas cosas como que me gustaría destacar el espacio de la estancia postdoc, que yo creo que es súper necesario, ya que ustedes creen que como que con esto pasa y termina, no. Ojalá uno pudiera tener esa oportunidad de como profundizar lo que uno está haciendo en un postdoc, y yo tuve la suerte de ir al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es como un ANID público de investigadores, pero como contratado a tiempo completo en España. Entonces, como en España es el referente. Y a nivel de Europa creo que ocupa como el 5º lugar en el ranking. Entonces, para mí eso fue como una oportunidad súper bonita. Y también, como yo trabajo el tema de envejecimiento, de poder trabajar con geógrafos, sociólogos, psicólogos, como tener esa apertura. Y después se va notando también en cómo yo he ido madurando mi línea de investigación. Entonces, y esto como trayectoria docente, pero tampoco los voy a aburrir, pero en el fondo, muy Universidad de Tarapacá mucho rato, y después di el salto a la Complu, y ahí estoy, ¿ya? Bien, podría estar mejor, he pasado todos los procesos. De hecho, este año ha sido como un año de duelo migratorio. Llevo mucho tiempo viviendo en España, pero como que ya España va a ser, y entonces como que le ha pasado mal también. No todo es tan bonito y a veces también uno sufre. Estoy acreditada profesora titular, y ahí está el tema de los españoles, porque los españoles me obligan a pasar como las otras etapas. En cambio, el sistema nuestro es como de promoción directa, y eso es como una cosa cultural. Ellos como que tienes que pasar un ratito mal para después tener lo bueno. Entonces, quizás también mi proceso de como duelo migratorio ha pasado por eso, por como sentir que uno pierde, y pero también todo es aprendizaje a la larga. Tampoco he perdido tanto, así que no me puedo tampoco ser tan quejumbrona. Contarles, mira, yo les quiero contar esto. Ustedes ahora están como en esta fase de formarse en el doctorado. El granito, yo creo que el granito y el más importante que todos tenemos es nuestra tesis doctoral. Ahora, ojalá uno pudiera seguir eso mismo, si a uno le gusta, que también eso es importante. Cuando uno se involucra con los trabajos que investiga, ojalá uno pudiera tener la suerte de seguir ahí. ¿Ya? Pero también puede ser que uno se divorcie y ya no te gustó más, te cayó mal algo y cambiaste. Ya, yo he sido súper fiel y súper tradicional. A mí siempre me gustaban las personas mayores y he seguido esa línea. Entonces, leí la tesis doctoral en el 2012. Fue la primera generación de trabajo social
de doctores en trabajo social en la Complutense, y yo tuve la suerte de ser la primera que leyó. O sea, como que también para mí eso fue bonito, pero también fue un desafío porque toda la gente me fue a mirar. Entonces, yo estaba ahí como la chilena. Cuando te refieres a la primera que leyó, es como la que defendió. La primera que ok. defendió. Que en España dicen leer, porque literalmente uno lee. Y hay un tribunal, pero yo, claro, tú lees. Para mí también eso fue un tema, porque había que leer. Y me ponía muy nerviosa eso, y al principio estaba muy nerviosa, y después me tranquilicé tanto que la gente no entendió de por qué estaba tan tranquila. Entonces, fue como raro. Pero ese espacio, en el fondo yo he seguido esa línea, o sea, como súper así, como vuelvo a City, ordenadita en un sentido, ¿ya? Entonces ahí yo trabajé un tema psicosocial y publiqué mucho en revistas de psicología, y mi deuda era que después saldé mi deuda personal, he empezado a publicar también en trabajo social, ¿ya? Entonces ahí como estas WOS, JCR, como dicen los españoles, ya las tuve, ¿ya? Yo volví en 2013 a Arica, y en 2014 me gané el primer Fondesit de iniciación. Entonces he tenido como también esa suerte. No sé, de repente digo hasta qué punto es suerte, y también es como muy agobiante, o sea, como una demanda muy fuerte. Bueno, pero ahí quería yo contarles de este hito, porque esta publicación como que yo creo que abrió y definió como una línea que yo he seguido, y piénselo usted que a mí también me ha costado hacerlo, porque también a veces desde el trabajo social tocar temas indígenas a veces es difícil. Porque ocurre en las ciencias sociales esto de que la gente es como que se adueña de los campos de área. Entonces los antropólogos te miran con cara de ¿y tú qué haces acá? Así como, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y uno dice, ¿por qué no puedo venir acá? Bueno, entonces aquí publiqué este artículo con la gente que trabajo, y sigo trabajando mucho con ellos, como en definir algo que yo creo que todos sabíamos, que si hablábamos de depresión, de salud mental, en los indígenas hay indicadores más riesgo, y más en las mujeres indígenas. Entonces ahí como que se abrió esa línea. Ya, entonces yo les contaba, terminé un año como entre comillas de descanso, porque en el fondo el 2013 fue como volver a Arica, yo me fui a España con una hija, yo era madre sola, como dicen los españoles, no dicen madre soltera, madre sola. Yo era madre sola, me fui a España, conocí a Esteban, llegó Irene, entonces volví con Irene, todo el enredo de ahí, y ya estaba esperando a Rafa, y llegó el Fondesit de iniciación. Y este Fondesit de iniciación, también contarles esto, que también a quienes nos dedicamos a investigar nos pasa. O sea, yo era como bien, no puedo decir que era ateórica, porque igual tenía como teorías de base sobre todo, yo trabajo temas de redes de apoyo social, ya tenía modelos de base, pero en envejecimiento como que no me metía con ningún modelo teórico, y de repente dije, bueno, voy a intentarlo, ¿ya? Y lo intenté, miré todos los modelos, y me enganché con este modelo que es del envejecimiento con éxito, porque es un modelo que se centra más en analizar el proceso de adaptación de los recursos que dispones para envejecer bien. Entonces yo decía, en Chile, y lo veía familiarmente, lo he visto como trabajadora social, la gente a veces tiene pocas condiciones para envejecer bien, y aún así envejece bien. O sea, bajas pensiones, tienes que levantarte no sé qué hora para pedir hora en el centro de salud, y aún así envejece bien. Entonces, ese modelo que sentí que le hacía sentido. Y vino el Fondesit de iniciación. Por ejemplo, ahí yo les muestro que hice la validación del inventario en la revista médica, y ya empezó un proceso como de ir consolidándome a nivel nacional e internacional con esta línea, pero piénsenlo ustedes, yo muy fiel a mi zona como regional, así como un estudio, todavía seguía como en la región de Arica y Parinacota, y principalmente con la población aymara, ¿ya? Y ahí ya, con lo que les decía yo, mi deuda con el trabajo social la saldé, publiqué ya en Journal de Trabajo Social, por ejemplo ese de ahí, que para mí fue como un proceso bonito, ese es uno de los pocos que tengo sola, que es como una línea también que a mí me genera como ruido, o sea, ¿será verdad que la gente que es religiosa envejece mejor? Ya, y no logré ver eso, logré ver que la gente que es espiritual, o sea, no tiene que ver con ser religioso, no, con ser católico o evangélico, sino con ser una persona espiritual, eso claramente determina mayor bienestar, mayor calidad de vida. Y después en el otro, que quizás es mi artículo regalón, porque eso también era muy del sentido común, yo leía muchas cosas de apoyo social, y veía mucho que
se ponía mucho énfasis en la heterogeneidad de las redes de apoyo para envejecer bien. Entonces, ¿qué me pasaba con lo que se hacía? Porque ya en Chile también va cambiando el escenario. Todo se centraba en, para envejecer bien hay que tener una pareja sólida o hay que tener el apoyo social de los hijos, de los nietos. Y entonces yo decía, ¿pero será tan así? Y uno lograba ver diferencias efectivamente de la gente que participa activamente en agrupaciones y cómo entran con mucha fuerza las redes de amistad. Porque claro, no toda la gente tiene hijos, no toda la gente llega a la vejez con pareja, y entonces eso no va a envejecer bien. Entonces ahí, como en ese artículo, que es nuevamente algo muy del sentido común, logramos ver que la heterogeneidad de las redes de apoyo determina un más bienestar en la vejez. ¿Ya? Entonces ya, terminé ese fuente, sí, no muy, empezó, eso ya fue automático, me gané el regular en el año 2017. Ya también esto como decirlo como experiencia para ustedes que están estudiando. Ya, yo estaba muy contenta y muy cómoda con mi hija Aymara, pero me pasaba que la gente me decía, pero en Chile no son los mapuches. Yo decía, sí, pero los Aymara segundo, así como defensor de los Aymara. Ya, pero yo dije, bueno, a ver, vamos a intentar hacer algo con los dos pueblos con más población, ¿no? Y entré en contacto con los colegas de la UFRO, que ha sido como también una experiencia personal y laboral muy bonita. Son la gente de la UFRO muy seria, trabaja muy bien. Y nos ganamos este fondo irregular y ya nos fuimos como... Otro desafío era como solo zona rural, donde hay más concentración de población indígena, y ahí nos fuimos con este estudio, ¿ya? Y, por ejemplo, esta publicación, la revista británica de trabajo social, que era un monográfico y todo, y nosotros fuimos con nuestro artículo, y fue como esa distinción que dan en el monográfico, lo logramos. Y vimos también algo que yo creo que era como muy del sentido común, pero también desde el trabajo social no lo habíamos como abordado quizás con profundidad, estoy hablando aquí en Chile, como en entender que la salud y el bienestar en las personas mayores, que nosotros evaluamos como depresión, otras medidas de bienestar, está determinado por ir al médico de toda la vida, pero también mantener mis prácticas culturales, usar los ungüentos, tomar las infusiones y transmitir mis conocimientos de manera intergeneracional. Y eso en el artículo salió súper claro. Entonces también, o sea, como que fue bonito verlo en los datos, ¿ya? Y hay otras publicaciones que hemos hecho, y por ejemplo en esa estamos con el Christian Layton, y esa publicación nos costó mucho en términos de que los datos nos daban súper sin sentido. O sea, ¿en qué les quiero decir esto? Que gente que vive en poblados que no tienen alcantarillado, que la luz llega en ciertas horas, y todos los indicadores daban bien. Y uno decía, ¿y esto? Porque al final te das cuenta que el entorno es un factor protector. O sea, aunque yo, no sé, no tenga dificultades para acceder a salud, todo, el entorno te protege, ¿ya? Y en esto estamos ahora. Entonces, no muy contenta con terminar uno, viene el otro, ¿ya? Y ahora este ya es el desafío mayor, pero lo estamos terminando y estoy muy contenta porque eso, de hecho, esta ha sido mi pasada por Chile como se va el trabajo de campo. Estamos en los otros pueblos, replicando metodológicamente el otro proyecto, es lo mismo, pero ya en los otros pueblos, y tenemos 114 afrodescendientes, 203 atacameños, 100 changos, 133 rapanui, que ahí los tuvimos que entrevistar aquí en el continente. Nos dimos cuenta que había un vuelo semanal y ahí los entrevistamos. Quechua, Ascoya, Diaguita, Huilliche, y estamos ahí con algunas dificultades con los más del sur porque ya son muy poquititos, ¿ya? Pero ese es el desafío en que estamos. Y también quería contarles que este proyecto también estoy participando, que es de Emily Raymond, que ahora Emily está asociada a la Central. Sí. Y el proyecto de ella también es precioso, el proyecto de ella es muy bonito, ¿ya? Y si les interesa el tema de la diversidad, se llama Vejez Diversa, y ahí tiene página web y todo. Entonces ella hace el cruce por la diversidad funcional, migraciones, diversidad indígena y diversidad sexual. Sí, ella estuvo también con nosotros en el marco del magíster que tenemos nosotros. Entonces la conocen a la Emily. Sí. Ya. Bueno, yo quería contarles cómo resultó. Yo no voy a intentar pasarlo rápido para no aburrirlos tampoco, ¿ya? Pero, bueno, mira, me voy a pasar toda esta parte de Chile, un país envejecido, porque ya lo sabemos, ¿ya? Lo de calidad de vida, porque yo creo también que saben que es un constructo multidimensional, no sé qué, ya.
Yo soy una fan número 1 de la calidad de vida, me gusta mucho porque creo que es fácil estudiarlo, porque la gente sabe, o sea, es como muy del sentido común. Entonces, con otras cosas que me pasa que ahora me estoy metiendo mucho en soledad en personas mayores, la gente como que confunde el vivir solo con el sentirse solo, pero en cambio calidad de vida como que es más facilito para estudiarlo, porque la gente me entiende, ¿ya? Entonces aquí yo quería mostrarle como datos. Miren, este es el proyecto, el anterior, que teníamos 800 personas mayores. Yo en esta fase estoy muy cuantitativa, muy de mostrar datos, ¿ya? Pero sí contarles que yo no hago, a ver, las encuestas, los cuestionarios no son autoadministrados, sino lo hacemos a través de entrevistas, ¿ya? Porque luego les voy a mostrar que el perfil de la gente, en general, nivel educativo bajo, entonces generalmente lo hacemos a través de entrevistas y generalmente son trabajadores sociales los que aplican el estudio, ¿ya? Entonces aquí están los datos del proyecto anterior, para que vean, o sea, como que nos salió así a la muestra, no como mitad y mitad hombre y mujer. Después esta dificultad la tengo yo y todos los que investigamos cosas de envejecimiento, que siempre el rango que más tenemos son los más jóvenes. O sea, ojalá investigar a los de 80 y más, pero no es más fácil llegar a ese grupo que yo no sé hasta qué punto ya incluso podemos considerarlo envejecimiento, o sea, no sé. 60, 69 todavía no están muy en esa etapa, pero bueno, siempre llegamos ahí. La mayoría tiene pareja, lo que les decía yo, el nivel de estudio es bajito, y luego esto, porque la muestra la intencionamos, entonces la mayoría es indígena, ¿ya? O sea que eso lo hicimos así como intencionado, ¿ya? Entonces, en el norte y en el sur, ese es el estudio, ¿ya? Entonces les voy a mostrar datos, miren. Bueno, esto es muy general, pero ya nos muestra algo del envejecimiento en los indígenas, que en términos de entender que, por ejemplo, la alteración de sentido afecta su vida diaria, la mayoría dice que no. Justo está ahí la cosita donde está el no. ¿Dónde lo movemos? Aquí. Es esta, ¿no? La que ahí, ¿viste? La mayoría va a decir que no, ¿ya? Después, por ejemplo, lo mismo, los datos como de autoevaluación de salud son en general muy buenos. Esto es un indicador que ahora los médicos lo usan mucho. Como tú autoevalúas tu salud, determina mucho tu bienestar, tu salud en general, ¿ya? Y esto es bueno. La autonomía, miren, no da mala, pero como que vamos bajando. Por ejemplo, en general la gente mayor indígena te dice que es libre para tomar sus decisiones, un buen porcentaje, que sienten el control del futuro, que la gente que los rodea son respetuosos, pero luego esta capacidad de hacer cosas que les gustan baja mucho. Y eso tiene que ver con que efectivamente eso en las zonas rurales no ofrece una gran gama de actividades, ¿ya? Y este es el dato que a mí más me gusta, y yo se los digo así con mucha sinceridad. A mí me costaba mucho hacer esta pregunta, hasta en algún momento pensé sacarla, así como yo decía, ¿cómo le voy a preguntar por la muerte? Encontraba que era como malo. En el proyecto anterior preguntábamos por la sexualidad y yo me ponía de todos los colores. Y aquí esto me generaba como ruido, pero ese era mi ruido, no era el ruido de él. Porque si ustedes ven, no es un tema que está incorporado en el ciclo de vida. Entonces, la mayoría no tienen miedo al dolor, ni miedo a morir, ni al control, ni estar preocupado por esa situación. O sea, como los datos, y esto es como muy de ellos. O sea, yo podría decir que esto es como el hallazgo de entender que la cosmovisión es distinta. O sea, que el rollo era mío, claramente. Ya. Este dato sí es preocupante porque en términos de las relaciones sociales, la intimidad, las oportunidades de amar, de ser amado, de experimentar el amor, los datos no dan malos del todo, pero deberían ser mejores, ¿no? Las actividades pasadas, presentes y futuras en general están en un nivel intermedio. Y esto, yo que trabajo temas de envejecimiento, esto sí es un factor de alto riesgo, porque no solamente en la vejez, sino en cualquier etapa del ciclo de vida, cuando uno deja de sentir ilusión, lo que se llama el compromiso en la vida, vienen todos los problemas del mundo, ¿ah? Entonces eso está más que comprobado. Cuando una persona ya nada le genera ilusión, viene la soledad, viene la depresión, vienen los cuadros de ansiedad, vienen los problemas de salud físico. Entonces eso hay que poner como atención, que es que la gente no se ilusione con algo. Los datos podemos decir están en nivel intermedio, pero deberían estar mejor. Y luego la satisfacción con la participación social en general siempre da buena en zona rural. La gente participa mucho.
en la junta de vecinos, en las agrupaciones. Entonces, estos datos también son muy propios de zona rural. ¿Ya? En zona urbana cambian mucho. Ya. Y después, estos datos que yo les voy a dar son de salud, porque a mí también me parecen como, bueno, no es que sea novedoso, ya, a lo mejor era como esperable observar esto, pero también bueno en decir, mira, la salud de las personas mayores indígenas es mejor. Porque mira, en colesterol tienen menos colesterol. En diabetes, que son las enfermedades más recurrentes de la gente mayor, tienen menos diabetes. Yo esperaba encontrar más osteoporosis y no aparece así los datos, pero sí, en cambio, por ejemplo, más problemas de catarata. Eso sí aparece. Y aparecen otros problemas que son problemas más lumbares, mucho dolor de columna. Esos problemas aparecen más en las personas indígenas. Y luego también está un dato que sí es factor de riesgo, que el consumo de alcohol es más alto. Es más alto, ¿ya? No fuman y luego sí hacen más actividad física. Entonces hay como esa combinación entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Y ya esto también, así como el último dato que les voy a mostrar, que tiene que ver con la mantención de la lengua, por ejemplo. En lo que nosotros entrevistamos, porque esto no tiene nada que ver con otros datos que toma a veces la CACER, la INE, la mayoría habla, entiende su lengua, la mayoría lo ha enseñado. Si ustedes lo ven ahí, los datos son incluso como bonitos, así, decir, oye, ojalá esto se mantuviera así, ¿ya? Luego, en las fiestas baja un poco. Por ejemplo, hay una alta, la mayoría celebra el año no indígena, los matrimonios baja mucho, después funerales sube, y sube sobre todo en los mapuches, porque aquí está estos de aquí son los mapuches, ¿ya? Después, aquí, en cambio, en las prácticas médicas indígenas ganan los aymaras, en términos de que mantienen más, realizan más masaje, preparan más infusión, etc. Y luego en la transmisión... Voy a mover la amiga para ver el dato. Ahí está. Ahí está. Ah, que no. Claro, y en la transmisión, que ahora justo vamos a ir abajo, la transmisión es... Lo voy a mover para el lado, si para el lado. ¿No se puede? La transmisión es súper alta. ¿Sí? ¿Se puede? Puntitos, sí. Creo que sí. Le pones escape, ¿no? Pero si se nos va la... No, pero si el que nos deja la Nati afuera, ¿ves? Ah. No, me pillaron, ya, pero bueno, puedo moverlo. Ya, la primera columna era de Mapuche a Aymara. Ya. Ahí está. ¿Y dónde lo dejó Rodri? Déjalo por arriba. Ah, ya. Ya, y la transmisión da alta. Ahora, vuelvo a insistir, depende también de las localidades que nosotros fuimos a entrevistar. ¿Ah? Nosotros, eso es como resultó los datos, pero por ejemplo en el proyecto de ahora estamos viendo que cambian los datos mucho y todo baja mucho, ¿ya? Entonces, de hecho, a mí me tocó ingresar, yo ingresé así 1, 1, 2, 2, todo eso, ingresar los datos de los huilliches y los datos eran muy distintos, ¿ya? Los huilliches en la región de los ríos daban los datos muy distintos, ¿ya? No puedo pasar para allá. ¿Por qué? ¿Para la siguiente? Sí, pincha con el mouse. Mira, no me deja. ¿Y antes sí? Sí. ¿Y con el mouse? Se quedó como... Ahora sí. Ya. Bueno, aquí solamente yo quisiera destacar esto, que esto lo vemos mucho cuando hacemos la entrevista y todo. Indistintamente de toda esta conjunción de factores protectores y de riesgo, claramente se está viendo con mucha fuerza el tema de la soledad y el aislamiento de las personas mayores en zona rural. Esto es por el despoblamiento de la zona rural y eso hay que poner atención. Claramente, como en la política, hay que trabajar ese tema hasta que no sea un tema crítico, ¿ya? La soledad de las personas mayores no es cualquier cosa. La soledad después genera muchos problemas de salud física. Entonces no es cualquier cosa. Ya, bueno, yo aquí, como en el fondo es como ir por los distintos dominios. Yo creo que esto es más que obvio. Todos sabemos que las zonas rurales ofrecen opciones de una vida más sana, o sea, como en términos de alimentación, también de que ellos se mantienen activos. La gente aymara te dice, o sea, hasta que el cuerpo me lo permita, yo voy a salir a pastorear. Entonces, es otro estilo de vida, ¿ya? Ya, esto que les decía yo, o sea, en el fondo, lo de la intimidad, las relaciones sociales, esto fue antes de la pandemia. Imagínense ahora, post pandemia, es un tema porque ellos, a ver, en el fondo, esta del WhatsApp o de hablar con el nieto por WhatsApp no va a ser lo mismo que la relación presencial, cara a cara.
Entonces, ahí hay que hacer un trabajo más efectivamente con los vecinos, con la comunidad. Lo tienen en todo caso ellos, y hay muchas iniciativas a veces municipales muy bonitas en trabajar eso, ¿ya? Pero aún así el riesgo es que las relaciones sociales están como débiles, ¿ya? Y bueno, lo que les decía yo, sin embargo, como el proceso y cómo entender la muerte y el morir es un tema que está incorporado, no es o más que eso, ¿ya? Las actividades de la participación, yo les decía, en general son buenos, es un factor protector en general. Participan mucho en las juntas de vecinos, mucho, por lo menos en el norte, mucho en las juntas de vecinos, ¿ya? Ya, quizá, y aquí voy a intentar hacer la bajada. Ya, estos son los datos duros. Yo les digo que yo trabajo mucho con mis colegas de la UFRO, ahora se incorporó una colega de la UTEM, y queremos como, de todos estos aprendizajes, como bajarlo al trabajo social. Entonces, yo lo que les voy a presentar es igual, es bien básico, pero porque tiene que ver con vincularlos con los resultados, ¿ya? Entonces, si quieren, aquí aprovecho de hacer promoción, ¿no? Dale. Ya, a ver, después esto va a ser publicado en julio, ¿ya? Entonces, si a alguno le interesa, me lo pide. No, parece que no me lo abrió. Ya, pero va a ser publicado el capítulo donde está como, ahí está, como está más desarrolladito, ¿ya? A ver si la gente lo puede ver. Ya, entonces, si a alguno le interesa, me lo pide, cuando yo lo tengo, lo comparto, ¿ya? Porque ahí lo desarrollamos, lo que yo le voy a presentar es como un resumen, pero ahí está como más desarrolladito, ¿ya? Y ahora, ¿cómo bajo esto? Es que se va a mirar. ¿No? ¿Dónde No, pincha el fondo del Zoom. Ah, ya. Entonces, mira, de estos datos lo que primero que podemos decir, a ver, el tema de la lengua es un tema, a ver, es complejo porque obviamente esta sería una competencia que, por ejemplo, la UFRO podría desarrollarlo, y yo no digo por qué no, yo que vengo de la Universidad de Tarapacá debiera incorporarse, ya, pero ahí nos metemos en un terreno que puede llegar a ser complicado, que la gente quiera o no quiera, pero si no, manejar términos. Yo creo que eso es importante y también es respetuoso, manejar términos, porque en el fondo se está perdiendo. Yo entiendo que aquí hay alguien que trabaja con el tema de los mapuches, pero se está perdiendo y no podemos permitirnos que se pierda la lengua. O sea, eso es como ya la extinción de los pueblos también. Y entonces el trabajo social tenemos que hacer un esfuerzo, o sea, como que no somos un poco cómodos los trabajadores y las trabajadoras sociales, ¿ya? De como ir a esa instancia. Luego, ya nosotros nos dimos cuenta de que muchas ceremonias religiosas, ustedes saben que está este sincretismo, después podríamos también discutir ampliamente del daño o no daño que pensamos que ha hecho la iglesia evangélica, ya que también se escribe mucho sobre eso. Pero claro, ese espacio comunitario, el trabajador social debería todavía seguir fortaleciéndose. Hay mucha gente, yo conozco y tengo alumnos aymaras que tienen ahí ese rol facilitador, lo que pasa es que no lo mostramos, no lo visibilizamos. Y tampoco ellos sistematizan ni nada escriben, que también es la gran deuda del trabajo social. Pero en el fondo como mostrarlo más, que yo creo que ese es un espacio importante. Luego esto de entender la trascendencia de la muerte como un proceso cíclico, un inicio de la vida. Claro, a veces, yo no sé cómo es la formación aquí, nos forman, ¿no?, en temas de situaciones de crisis como los duelos. En la formación de pregrado eso lo vemos. Pero, por ejemplo, no vemos esta mirada intercultural, que hay otros procesos de entender la muerte, el buen morir también, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso los trabajadores sociales debiéramos involucrarnos más, porque muchas veces el acompañamiento familiar lo hace un trabajador social, a veces el trabajador social del hospital, ¿no? Lo hace, ¿no? A ver, ya. Luego lo mismo pasa con salud. Ya, incluir esta misión como esta visión, esta visión como más holística de la salud, sí. O sea, en el fondo, eso del me duele la rodilla, le doy un paracetamol o no sé qué. O sea, no, esto es como es más amplio. O sea, cómo incluimos los elementos espirituales, también de bienestar, las emociones, cómo pueden estar eso afectando la salud. Yo creo que, ahora, en esto, mi visión es que está cambiando también el trabajo social, nos estamos involucrando en miradas
más amplia, más integradora, no esta visión tradicional médica, así como de la patología, el tratamiento de la patología, a una mirada más biopsicosocial, incluso que incluye lo espiritual. Y, ay, me fui una más, perdona. Ya, quizás también destacar esto, queridos, porque en el fondo a mí me tocó el año pasado colaborar y también fue como también una experiencia bonita en la política comunal del adulto mayor en Arica, ¿ya? Y yo igual era así como bien catete, le decía, tienen que hacer actividades intergeneracionales, tienen que hacer actividades intergeneracionales. Y me miraban así de la municipalidad como diciendo, ya, o sea, como no nos importa, no nos interesa eso. Ya, pero que en el fondo ese diálogo intergeneracional poco lo vemos en nuestras políticas. O sea, han habido iniciativas, el Senam ha tenido iniciativas, pero en el fondo tenemos que fortalecer más esa parte. O sea, esta lógica todavía como ancestral de, claro, que las personas mayores son los sabios, que nos pueden dar los conocimientos. Ya, todo eso queda como muy bonito, como en el papel, pero en la realidad eso no se ve. Entonces, este diálogo intergeneracional, el trabajo social tiene que como volver a insistir allí, ¿ya? Y bueno, lo último que es como más también muy de sentido común que lo vimos en este capítulo es entender y trascender esta lógica de la intervención individual y entender cosas que son colectivas y que son comunitarias. Sino como también estos espacios interculturales no se entiendan, sino en el espacio comunitario, en un espacio más amplio, ¿no es cierto? Y lo planteamos ahí en el capítulo. Y con esto ya voy cerrando. Bueno, yo porque estoy muy metida en el tema, pero a mí todavía me sigue doliendo esta mirada como tan homogénea de las personas mayores. En general de la política social, de los discursos, de todo es como si fuera un colectivo homogéneo. Y eso como que a mí todavía me duele y me da rabia, o sea, porque ya es heterogéneo por estos cruces, por el género, identidad étnica, por el territorio. Entonces, claramente tenemos que avanzar. Bueno, yo trabajo en este ámbito, pero yo creo que la diversidad se tiene que instalar en todos los espacios del curso de vida. Pero pareciera ser que es más fácil homogenizar un grupo, en el caso de las personas mayores, y cuando se habla como esta de tercera edad, cuarta edad, a mí no me gusta mucho ese término tercera edad, cuarta edad, porque ya hay lo más homogéneo todavía. Tercera edad ya está viejito, pero no tan viejito, cuarta edad ya está viejito, muy viejito. O sea, como, ¿no? Y luego, esto es un desafío personal. Yo opté en algún momento por hacer toda esta trayectoria muy cuantitativa. Y me ha gustado, me he sentido cómoda, pero obviamente que uno echa en falta, así como quiero otra cosa. Y como mi deuda personal y profesional es asumir metodologías de investigación que sean participativas. ¿Ya? Y ahí yo creo que, bueno, no sé si hay gente como que le gusta los anglos, hay gente que no es como no tan anglo, pero yo creo que muchos países anglos tienen como ejemplos súper bonitos, sobre todo con las comunidades indígenas, de hacer realmente metodologías participativas, de hacer todo el proceso de investigación con la comunidad y no como que yo vengo y te instalo un modelo y así veo la realidad. Yo estaba situado en eso porque mi labor entre comillas, con la gente que trabajamos, como visibilizar algo, y entonces lo estamos visibilizando con un dato duro, ¿ya? O sea, claro, vamos a lograr una muestra de 1600 casos, entonces de repente así como que muestras tú el caso y se ve como fuerte, pero hay que dar esta otra vuelta a las historias de vida, a los grupos focales y construir desde ese espacio, ¿ya? Y yo creo que ese es mi desafío, a ver si en un año más les cuento si logré o no el desafío, ¿ya? Bueno, no sé cuánto total, así que Vamos a dialogar a propósito de esta presentación, que fue muy en la lógica de la construcción de tu propia trayectoria como investigadora. Yo tengo muchas preguntas, no tengo muchas cosas, pero bueno, primero dar la palabra a los demás presentes. Si es que alguien quisiera comentar, preguntar. A ver, ¿cuáles eran los estudiantes?
Carmen. Dos allá, así No, como. ellas cuatro, si quieren se pueden presentar y levantar la mano. La Carmen ¿Ya? y acá Como los cuatro de acá. sí, y Carmen. Y Carmen. Ah, Sí. ya. Ay, me encantó la Carmen que se fue para allá. O sea, todos Ya. se discriminaron para acá. Ah, te discriminaron. No, porque voy a salir y te lo pido disculpas, estoy saliendo en un Ah, proceso. ya. Solamente por eso, Ah, ya. porque si no, eso no va a abandonar. Ah, ya, porque ya. Que no estaría ahí misma, aglutinada para allá. Parece que tiene que salir. La Carmen. Tiene que salir la Carmen. Quizás, Lore, como para poder movilizar la conversa, solo voy a plantear así como algunos temas que me llamaron la atención y pensando también en el momento en que están las y los estudiantes del programa. Quizás por mi propia deformación de trayectoria, yo tendería a pensar en el fondo que los estudios sobre interculturalidad podrían estar más asociados justamente a metodologías participativas, etcétera. Pero me parece súper interesante también en el fondo como el que nos comentas esta posibilidad de abrirnos, porque también hay una resistencia en trabajo social de hacer estudios cuantitativos, porque siento que una cosa son los instrumentos y las técnicas que utilizaste en el fondo, que arrojaron ciertos datos, pero claramente las reflexiones que tú construyes a partir de eso podrían también venir de entrevistas, algo tan concreto, pero que además en la disciplina genera mucha resistencia a lo cuantitativo. Sí, entonces, quizás también, si entre medio de la conversa podrías como contarnos también como esa trastienda de decisiones de carácter metodológico que también nos permita un poco como dialogar. Los chiquillos tuvieron una clase de R estupenda el otro día, están avanzando, ¿no es cierto, Carmen? Entonces también, claro, en el doctorado estamos incentivando, pero uno no puede dejar de mencionar que debe ser de las pocas trabajadoras sociales o trabajadores sociales en Chile que hace estudios cuantitativos. Sí, es verdad que sí. Sí, puede ser que a lo mejor yo partí de la tesis doctoral y partí muy cuanti y me fui como cuantificando más, de hecho, porque ya como que, ven que ustedes, no les mostré, por ejemplo, yo la tesis doctoral hice, no me acuerdo, no llegué a los 500, pero así como fue como 493 personas que entrevisté. Después salté a los 700, después salté a los 800, ya voy a los 1600. Ya, o sea, me cuantifiqué en mala. Pero esto también pasa porque, a ver, toda esta parte como romántica de la investigación, bueno, a ver, hay una cosa que es real, que a todos nos piden que uno publique en revistas de alto impacto. Yo me he visto muy presionada por eso, porque durante mucho tiempo yo tenía como permisos de mi universidad, hasta que ya algún momento salí de ahí y ahora soy investigadora externa y ya tengo como otro rollo, pero me pedían mucho como ya, publique pero en revistas Q1, Q2, entonces publicar en revistas Q1, Q2 tienes que ir con una tonta muestra, o sea, de verdad les digo, o sea, me miraban 1800 casos así como qué pobre. Y yo decía, sabrán lo que ir a entrevistar a 800 personas a zona rural, o sea, claro, entonces, por eso, como que uno a veces también por los fondos, si tú te ves obligado como a mostrar un N que sea como significativo, o sea, fuerte. Ahora, luego mi muestreo, ustedes lo vieron, es por cuota. Y porque si no, de otra manera tampoco lo podemos sacar. Yo no puedo hacer una muestra representativa de los Aymara ni de los mapuches, porque eso no hay nadie que resista ese costo. Y tampoco son muestreos probabilísticos, no puedo. O sea, me encantaría hacerlo, pero no soy ni el INE ni la CACEM para hacerlo. O sea, pero ha sido para mí como una experiencia, sí, como con mucho desafío, como les digo, por ejemplo, esto de lograr las cuotas de muestra y luego de intentar hacer también análisis de datos que sean como innovadores. Y ahí es donde yo trabajo muy en equipo. ¿Ya? Yo sé hacer muy bien los modelos de regresión, o sea, me manejo, me peino, regio, pero ya hay un modelo de ecuaciones estructurales, me cuesta más. Entonces, ahí es cuando uno empieza a trabajar en equipo. Yo ahí tengo gente con la que trabajo y hacemos lo que todos sabemos, o sea, tú haces la introducción y trabajamos en equipo porque no tengo por qué saber todos los análisis de datos, o sea,
Me gustaría saberlo, pero en este momento no tengo tiempo como para hacer ese parón y meterme en eso. Pero ha sido bonito, voy a insistir, como experiencia, efectivamente a lo mejor soy de las pocas trabajadoras sociales. Yo trabajo mucho, he publicado mucho con el José Luis Gálvez de la UFRO, que también es un cuarto. No sé si leí el José, es trabajar temas educacionales. ¿No es cierto? Sí. Somos muy cuanti nosotros, pero a veces ya me cansan también los cuanti. Sí, ya quiero volver a la entrevista. Ahora, yo les decía que mis espacios son como también, no sé si tan atípicos, pero como nosotros lo hacemos a través de entrevistas, sale más información que la aplicación de las escalas. Y eso es como todo esa información yo la obtengo, porque participo en algunos procesos, no todo el proceso, realmente yo participo, a eso no se los comenté, yo hago como, en todos los estudios yo hago un piloto, ¿ya? Para que si quieren hacer algo cuanti, el piloto hay que hacerlo sí o sí, para probar el tiempo, que se entiendan las preguntas, eso hay que hacerlo sí o sí. Es parte de la investigación cuantitativa hacer el estudio piloto, sí. ¿Ya? Después esos resultados los sumas a la matriz que tiene o los mantienes aparte. Me ha tocado más sumarlos que restarlos, porque generalmente los cambios que tengo que hacer son pequeños. A veces son como de redacción de términos, o quitar palabras, o acortar una frase. Eso me ha tocado más que otra cosa. Entonces, a veces los terminamos más sumando que restando. ¿Cómo es el impacto que generan las comunidades que ustedes, o sea, cómo es ese proceso más de la artesanía del trabajo de campo, en el cual, cómo se le presenta la investigación, cómo lo recepcionan las personas, si ellas tienen participación en el diseño y luego tal vez la devolución de los resultados, como un poquito ese trabajo? Ya, mira, también ahí yo he ido creciendo, por ejemplo, yo trabajo mucho con los municipios, ¿ya? Y con los municipios como que se me abren muchas puertas, la gente, pero también he visto como Chile post estallido y post pandemia, y entonces por ejemplo este trabajo de campo ha sido más lento, ¿ya? Y me ha pasado algo que nunca antes me había pasado, ni en todos los procesos de investigación que yo les muestre, que la gente me llama o me escribe, me dice, ¿usted es la de Nueva York? Sí, soy yo, porque ahora el consentimiento informado se lo toman en serio. Y eso está bien, ¿ya? Me tocó ahora en esta fase, nosotros tenemos una parte que es como de identidad cultural por cada pueblo, y esa parte la hicimos muy participativa, ¿ya? Y me acuerdo que de todos los pueblos, por ejemplo, fueron los diaguitas, a ver, eran no son los atacameños. A ver, ¿conocen ustedes a la Vivi Rodríguez, que es de la Universidad de Atacama? ¿La Vivi trabaja con quién? Con los Coya. Los Coya, los diaguitas fueron los que participaron de manera más activa y me hicieron cambiar muchas cosas. Eso no, eso sí, eso no sé qué. Ahora sí, yo he entrado en esa lógica, por eso les digo, estoy transitando a un proceso más participativo también. Porque antes yo trabajaba muy con expertos. Trabajaba con los antropólogos de la UTA, con los antropólogos de la UFRO, y de ahí me surtía, pero ahí te das cuenta que tu bajar no es real, porque después llegábamos y preguntábamos eso y la gente te pregunta y te miraba con cara de ¿por qué me pregunta eso? O sea, claro. Y cosas básicas, como por ejemplo cría de animales menores, gallinas. ¿Y por qué yo voy a criar gallinas? Entonces, porque en un libro yo leí que usted criaba gallinas. No, nada. Entonces, ese proceso ya lo hemos hecho más participativo, hemos ido aprendiendo en este proyecto. Entonces, el año pasado fue todo eso, fueron hartos meses, pero es bonito. Y también, ¿sabes qué es bonito verlo? La colaboración de la gente y de los investigadores. Solo en la isla de Pascua me cobraron. Los isleños cobran. Sí. ¿Cobraron qué? Su tiempo. Por participar en eso. Los isleños eran los únicos que cobraban. Yo decía, ojalá que nadie más sepa que se cobra, porque no sé de dónde sacar dinero. Sí. Oye, Lorena, te quería preguntar, porque me parece, bueno, de verdad me parece muy interesante la presentación. Yo trabajo los temas de pobreza. Y una de las cuestiones con las que se cierra siempre el curso en pregrado es que los estudiantes siempre preguntan respecto de, bueno, ¿y para dónde vamos avanzando? O sea, ¿cuál es el gran desafío en términos de pobreza?
Y uno de esos es justamente el tema de la cualificación o la subjetivación de la pobreza, como que ya se ha hecho suficiente por cuantificarla, efectivamente, en el amplio sentido, no como quanti versus quali. Y me parece que hay un recorrido muy parecido de lo que tú comentas, a lo que ha hecho Bután también, con esta idea de la felicidad interna bruta, porque ellos también, por una primera fase fue muy quanti, porque necesitaban posicionar políticamente la relevancia de su concepto de bienestar. Entonces mi pregunta como que iba para allá, y con lo que dijiste al final, que había mucha información como en la trastienda, más allá de los datos. Sí. ¿Cuánto tú ves que se corre el cerco de ese concepto de bienestar? Porque me tinca que ahí hay algo interesante, porque fuiste a las fuentes directas con una riqueza increíble de sus cosmovisiones muy distintas del bienestar nuestra. Entonces, ¿cómo lo ves ahí que nosotros podríamos entrar como trabajo social también en esa nueva conceptualización, en esa corrida de línea del tema de bienestar? Bueno, ahí después, mira, yo trabajo les decía, con muchos trabajadores sociales. Luego ellos te dicen que ellos saben que, por ejemplo, aún no sé, estoy pensando si en zonas rurales muy específicas, que a lo mejor es más importante eso, tener más vínculo con la familia que tal cosa, pero luego la limitación que nosotros tenemos los trabajadores sociales, siento que la política todavía es muy estática. Por ejemplo, mira, yo soy un amante del programa Vínculo, encuentro que como iniciativa es buenísima. Pero el programa Vínculo no puede ser el vínculo para una aymara que vive en Viviri, que un mapuche que vive en no sé qué localidad. Entonces ahí está la limitación, porque yo creo que los trabajadores sociales somos conscientes que el bienestar, que el buen vivir, que el buen envejecer es muy distinto, pero luego yo vengo con una política estandarizada y le toca aplicar lo mismo que aplico en Viviri a Tierra del Fuego. Entonces yo creo que lo que tenemos que nosotros es volver es como dialogar más con la política, cómo hacer que ciertas políticas sean más locales, cómo el vínculo es un vínculo adaptado a la región del Interno de Costas, cómo el vínculo es adaptado a la Araucanía. Y yo creo que de eso poco nos metemos en los trabajadores sociales. Estamos muy cómodos con que llega el programa vínculo estandarizado y lo aplicamos tal cual, pero poco metemos esa perspectiva territorial. A tu pregunta es como, yo creo que somos conscientes, pero tenemos la limitación que es una política estandarizada. Pero hay limitaciones nacionales también ahí. Sí. Porque, por ejemplo, hay organismos que son, bueno, el Estado en sí es muy centralizado y estructurado, y hay servicios sobre todo que son más todavía eso. Entonces, por ejemplo, claro, baja una política nacional y los equipos locales a veces quieren hacer algunas modificaciones y tienen que pedir permiso, casi como por oficio, y se demora como 6 meses más en que lo analicen y vuelvan al territorio. Entonces creo que hay como intersticios en los cuales desde los equipos territoriales lo pueden hacer, pero también de pronto llaman a terreno. Yo he trabajado en varios organismos del Estado y me he dado cuenta que es impresionante, incluso en las investigaciones también. Cuando se quieren rescatar, por ejemplo, las voces de los equipos o las voces de las personas que están participando, efectivamente se releva como algo muy importante, pero luego lo que les interesa es como, no sé, indagar experiencias basadas en evidencia, que se lleva a nivel internacional. Entonces, a mí me pasó específicamente con una experiencia del Senda, que era un presupuesto grande y era la mayoría del presupuesto supuestamente para ir a regiones, hablar con los equipos, que se usó, pero luego el resultado que te exigían tenía que ver con esta revisión más bien de experiencias internacionales y que de eso estaba basado en evidencia o no, y finalmente el programa se tenía que estructurar en función de eso. Y los equipos, cuando nosotros fuimos a hablar con ellos, nos decían, pucha, ojalá que esta vez nos escuchen. Entonces hay muchas ideas, hay muchas personas haciendo cambios en los espacios locales, pero que eso tenga un correlato en la política pública y cambie los diseños nacionales. Creo que la forma en la cual conseguimos el Estado tiene que haber ahí como un cambio. Yo creo que con estos cambios que va a tender a la descentralización, ahora en sí. algún momento debiera apuntar a eso. Sí, podría ser. Porque, claro, mi experiencia, yo que llevo ya un tiempo en España, es que el extremo es España o a lo mejor otros países, ella es por comunidad autónoma. Claro. Madrid es un mundo y Navarra es otro. Sí. Que también está bien, porque ahí prima lo territorial. Nosotros entendemos que la educación aquí es de esta manera. Bueno, después de las orientaciones políticas y todas esas combinaciones, pero en el fondo yo creo que tenemos que buscar un modelo que tienda a eso, a enriquecer el territorio
y que vaya al final, si en el fondo nosotros somos trabajadores sociales, a suplir las necesidades de ese territorio. Son desde las necesidades básicas hasta las necesidades emocionales, a cómo entienden las relaciones sociales, que de ahí hay un mundo de diferencia, un mundo de diferencia. Entonces, como yo creo que insistir en esto, que tenemos que tener mayor incidencia en las trabajadoras sociales, en eso, en descentralizar y en contextualizar, que siempre como que la universidad nos enseña como contextualizar, y todo nos va por eso, pero después al final la contextualización quedó ahí, y lo que hicimos de intervención no tenía nada contextualizado, era como estandarizado, lo que digo, para todo igual. Yo me consulté, tipo, pensando en eso, en esto intercultural que tú dices, nosotros los trabajadores sociales no estamos formados en esto. O sea, voy a decirte clásico, yo creo que la Universidad tiene un ramo específico en el pregrado o en un posgrado sobre interculturalidad, entonces menos voy a sacar, menos sé más guapo, menos sé. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Pensamos en una política pública donde las redes sociales deberíamos ser más activos en eso. Por ejemplo, yo no tengo idea cómo, pensando yo en mi formación, pero digo, no tengo idea cómo hacer una intervención con los originarios. Porque no tenemos esa información. Entonces ahí, ¿cómo lo vemos? Después se activa como tu parte personal, claro, ahí, por tu como interés. tu deseo, empiezas a leer, claro. empiezas a... No, pero por otro lado, ahí son los menos, digamos, que se sienten como en ese interés. Entonces, tú también pensás que tienes informaciones de pregrado, o incluso... Yo, a mí, contarles como mi experiencia, bueno, durante 4 años he hecho la facultad de diversidad sociocultural. Entonces, bueno, ya ahora este año voy a descansar y me voy a envejecer. Y me da risa porque yo le decía, ustedes quieren ver diversidad, yo soy diversa. Porque yo tengo abuela china, por ahí debe haber un indígena, o sea, la profesora es diversa y le voy a hablar desde la diversidad porque yo le voy a hablar en chileno. Y me hacía mucho sentido trabajar eso en España. En España se trabaja mucho en la diversidad de la migración. Y, por ejemplo, mi experiencia con los españoles es que para ellos un tema es, como ellos dicen, el colectivo gitano. Trabajan mucho en la diversidad de esos espacios. Y en pregrado hay un interés muy alto por trabajar en la universidad. Y ellos así como que tienen muchas ganas, que a lo mejor también nos pasa con los estudiantes de pregrado, de viajar. O sea, su sueño en la vida es así como ir a América Latina, o pasar un tiempo en África, o no sé qué. Tienen ese interés de dialogar en ese espacio. Pues también generacionalmente, yo no digo que nosotros no, pero yo veo que como las generaciones más jóvenes lo tienen como súper internalizado. Lo que pasa es que nos metamos en las peores, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de mi experiencia era como un curso, un electivo chiquitito, ¿ya? Y aquí deberíamos incluirlo. Yo creo que debería ser, no sé si una asignatura obligatoria, ojalá, si vamos a hacer realmente ¿cómo se llama? Un discurso, ¿no es cierto? Pero debería ser. Sí, de todas formas, aprovechando la oportunidad que abre. Yo no sé, concuerdo necesariamente con la idea de que los trabajadores sociales tengamos que ir a suplir a los territorios. De hecho, el enfoque, justo trabajamos nosotros el enfoque de investigación territorial desde acá. Y no hemos avanzado, eso sí, en aprender lenguajes de la diversidad de los pueblos originarios, eso es verdad. Y estamos intentando avanzar hacia, efectivamente, mediaciones territoriales. Por lo menos yo me hago cargo de lo que veo desde la malla, pero también efectivamente se relaciona con las asignaturas de antropología sociocultural, de intervenciones sociales y particularmente que yo hago desarrollo local desde intervenciones territoriales no institucionalizadas. Y entonces trabajamos en esa línea todas las posibilidades de intervención territorial precisamente con las marcando como hito, digamos, el movimiento zapatista, por lo menos ese es mi enfoque, un enfoque crítico de colonial, y en ese sentido los estudiantes logran comprender efectivamente esta relación de localidad, finalmente, ¿no? El impacto de la globalización. Pero sí que es un desafío, yo en ese sentido te quería preguntar precisamente por las y los colegas,
porque tú todo lo que abordas es lo que también se entiende o conoce como las etnometodologías, que efectivamente incorporar las religiosidades a los espacios de la intervención. Eso se hace, se ha hecho en Chile, sobre todo en procesos de crisis post-terremoto. Se hace mucho el trabajo, precisamente porque la muerte está presente, se hace mucho el trabajo en comunidades. Yo además he participado en esos espacios en Talcahuano, en Concepción, como intervenciones en crisis, donde se hace reconocimiento a las otras religiosidades, se incorpora precisamente porque lo que para mí es la muerte de un ser querido en mi cara, como pasó en el terremoto del 2010, ¿no? Que la gente revivía en situaciones de crisis, particularmente Talcahuano, Concepción, Dichato, que fueron lugares de muerte finalmente. Hacer intervenciones de crisis ahí se hacen también desde perspectivas metodológicas religiosas, porque se pone en cuestionamiento la vida y el Dios, pero el Dios que yo creo, no el Dios que efectivamente las personas pueden creer. Y eso es interesante, pero tú que trabajas con leyes profesionales, ¿cómo ellos incorporan, más que discursivamente, digo las prácticas, porque discursivamente decimos muchas cosas, luego la práctica profesional es la que dice efectivamente lo que hacemos y nuestros planteamientos. En la práctica, ¿hay resistencia a incorporar estos elementos desde las colegas? Yo voy a insistir que mi experiencia así es como bien local, estoy hablando del norte. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la municipalidad de Putre, y la mayor, desde la alcaldesa a la mayoría de los funcionarios son hermanas. Entonces, por ejemplo, cuando se dan todos estos procesos, o sea, obviamente que ellos lo hacen desde ese espacio, porque son de ahí, ¿ya? O sea, claro, pero mi experiencia es como súper concreta. No sé cómo será en Atacama, no sé cómo será en otras zonas, pero ellos se involucran personal y profesionalmente desde ese espacio. Nadie tampoco lo cuestiona. Claro, pero les atraviesa identitariamente a ellos. Claro, pero me refiero precisamente al desafío que es que yo sí, soy mestiza, evidentemente, mi pertenencia siempre está ahí, pero no tengo una identificación directa con ningún pueblo original, siendo mestiza. Pero más bien no es de la propia comunidad, sino que es de la comunidad no, claro. Esa, porque ahí está la resistencia profesional, me imagino, estoy suponiendo. Sí, no, pero yo creo que la experiencia, en general, la gente que se va como a este ámbito de trabajar en territorios indígenas y todo, que terminan entrando en esa dinámica, la mayoría de la gente, más que en imponer un modelo, terminan entendiendo que culturalmente la forma de hacer es esa, ¿ya? Y en el fondo, por ejemplo, contarles yo esto de que yo trabajo ya en forma española y española, yo les digo mucho eso, o sea, como allá se trabaja mucho en los servicios sociales, y los servicios sociales, la mayoría de los usuarios son migrantes. Entonces, claro, por ejemplo, yo les digo eso, de que como que en el fondo se sitúe que me voy a atender a un ecuatoriano, y desde esa lógica yo tengo que entender la intervención, no de mi lógica española, que yo vengo a decir a usted que es familia, sino como cómo mediar yo ese espacio, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, con los latinoamericanos, que la gente en España dice a ningún estudiante, no hay tanta disonancia, no hay tanta diferencia, hay diferencia, porque nosotros todavía tenemos un concepto de familia muy fuerte, pero por ejemplo, cuando hay atenciones a gente de Marruecos, ahí hay una disonancia, y ahí hay una mayor tendencia a juzgar al otro, y a partir de esa intervención juzgando, o sea, como yo, dueño de la verdad, te vengo y te impongo esto, y esta es la manera de, como tú te tienes que relacionar con tu hijo, como tienes que construir familia, y entonces ahí es donde yo les digo que, ojo, obsérvense, ustedes como que vienen a imponer un modelo. Bueno, Joan Florville, si has escuchado de la situación de Joan Florville, es lo que pasó acá, es violencia institucional directa. Usted migrante no sabe cuidar a su hija, te encierra en un calabozo y termina como termina, digamos, en una situación de agobio tal que termina asociándose, pero en un contexto que es muy violento institucionalmente. Y nosotros trabajamos también con migrantes en los hogares. La migración haitiana es un gueto, se ha convertido en un gueto. Es decir, yo le contaba no sé qué la otra vez, cuando cada vez que iba a los Nogales, el taxista me decía, vamos a entrar al barrio de los negros.
Y entonces, pero eso se reproduce en todo, es decir, desde la persona del negocio, de la farmacia del frente, esa resistencia que tú la puedes ver con los subsaharianos en España, claro. Exactamente la misma. Entonces, nuestros desafíos interseccionales están puestos efectivamente ahí. El tema es que hay una resistencia. El racismo está. El racismo. Exacto, pero abiertamente, digamos, sin muchos colegas nuestros son muy racistas. Sí. Pero ahí tenemos que hacer un trabajo y entender que es como una debilidad. O sea, como, sí, los chilenos somos racistas. No lo decimos abiertamente porque es feo. No, pero después la intervención se ve. En los informes sociales se ve, o sea, se ve que el racismo está ahí, cómo estructuramos, cómo construimos historia de vida. ¿Rodri? Carmen. Cuestiona, cuando tú planteaste que como trabajadora social has hecho 800 entrevistas, siempre me impacta sinceramente y desde esa perspectiva te felicito y ha sido una linda exposición aquí. Sin embargo, y no quiere decir sin embargo, sino que un tema de intención mundial. Cuando tú hiciste la bajada de tu investigación al trabajo social, me pareció tremendamente interesante, pero anoté lo siguiente. Voy a bajar todas estas investigaciones que te vuelvo a decir, me parecen espectaculares. Resalto el que tú hiciste una diferencia, hiciste una confrontación con lo que hacían otro tipo de profesionales que no eran exactos, ¿ya? Nombrar en un momento determinado. O sea, que ellos ponen las tareas difíciles, en un momento dicen como, ¿tú por qué te metes acá? Claro, y resulta que nosotros estábamos realmente en lo que estaba sucediendo. Pero eso es otro tema. Pero empecé a notar los puntos que tú mencionabas de esta bajada al trabajo social. Planteaba el tema de la lengua, el tema del espacio comunitario, el tema de la muerte, el tema de un trabajo social holístico. Bueno, fui anotando todas las bajadas que tú hiciste, que me parecieron espectaculares, y al final terminaste planteando el tema de las metodologías, ¿ya? Y yo comparto el tema de la metodología participativa, es algo que me da vuelta hace mucho tiempo, ¿ya? No tengo prejuicios con lo cuanti y lo cual, para nada, vengo a las matemáticas, así que para nada. No es un tema, ¿ya? Lo primero que hice fue enseñar precisamente metodologías cuantitativas, hace 1000 años, ¿ya? Entonces no es un tema el tema de las metodologías en lo personal, pero me quedé reflexionando sobre esta bajada que tú hacías al trabajo social, y ahí me quedé reflexionando si estas no constituían elementos de una política del trabajo social. Ojo, una política del trabajo, una dimensión política del trabajo social. Porque cuando yo digo necesito la lengua, lo que estoy planteando es un objetivo algo a llegar, estoy planteando un tema político, que no le interesa a un profesor de matemáticas, pero sí a un trabajador social. Entonces, esa es una dimensión política del trabajo social que no la tenemos. Entonces, acto seguido, nosotros nos planteamos en estas diferencias que tenemos con los profesionales otros, y vemos cómo los geógrafos, en fin, los psicólogos, tengo 2 hijos psicólogos, que no importa, pero los psicólogos se meten en nuestros campos, en fin, hay una competencia muy grande, y nosotros cada vez más nos han ido arreglando. Es un diagnóstico profesional, ¿verdad? O sea, nosotros hoy en día somos los últimos profesionales en la escala social, ¿ya? Ganamos menos, etcétera, etcétera. Entonces tú te empiezas a hacer preguntas, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Y qué pasa cuando empiezo a plantear esta dimensión política del trabajo social? Y cuando termino diciendo, porque esto es una paradoja, ¿ya? Termino diciendo de que nosotros deberíamos de trabajar en las políticas sociales están mal hechas, etc. Y nos vamos con todo ese discurso, ¿ya? Y un discurso bien crítico, que muchas veces yo lo comparto, creo que está bien, pero ahí me quedo pensando,
si yo no soy capaz de reflexionar mi dimensión política, tal, mi construcción como sujeto político profesional, ¿cómo voy a pedir yo participar en unas políticas sociales cuando claramente ya? Entonces ahí hay un tema, y ahí hay un tema que me lleva a reflexionar sobre cuáles son nuestras mallas. Yo no comparto de que necesitemos aprender culturalidad, envejecimiento, SIDA o cuánto tema se nos ocurra meterlo, si nosotros no tenemos hoy en día claros lo que es el trabajo social. Porque cuando tú dices voy a bajar al trabajo social y bajo a un tema tan simple como tengo que aprender este idioma, tengo que aprender un lenguaje. Me hago una pregunta, ¿eso es trabajo social? O sea, yo llevo 50 años en esta profesión para que me vengan a decir que tengo que aprender aymara. ¿No está la definición actual de trabajo social? Sí. ¿Qué van los conocimientos indígenas? Sí, sí, sí. Pero por eso... el reconocimiento. Sí, pero se incluye. De hecho, en la CIS ahora hay una unidad indígenamente fuerte de tomar todos los conocimientos indígenas como parte del conocimiento de trabajo. No sé, yo no te discuto todo eso. Además, eso me lleva a pensar inmediatamente en esta complejidad, porque también lo dice la CIS, ¿verdad?, de que nosotros somos una profesión tremendamente compleja, ¿ya? Entonces resulta que, ¿cuál es el peso de esa complejidad? ¿Ya? Entonces, sí. Ya, y eso me lleva a pensar inmediatamente cuáles son las políticas sociales de investigación que nosotros estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces, claro, eso me lleva, ¿entiendes? Entonces, ahí hay un tema, yo creo que un debe, yo creo que a un nivel académico es una pregunta que nos debemos hacer. Políticas de investigación en trabajo social. Ya, ese es un tema que para mí es más sensible, que te muy toca. Sensible, muy sensible. Comentarles esto porque, bueno, yo ahora estoy, sí, se debería decir porque es público. Estoy representando trabajo social en Fondes. Ahora estamos evaluando el fondo de iniciación, así que se han presentado. ¿Cómo va? Claro, y en el fondo, bueno, ofrezcan chocolate. Fue como eso de la champaña. Mi papá pero ¿qué pasa? Que los trabajadores sociales somos muy particulares. Pero yo puedo reconocer que se poco trabajando. O sea, si ustedes leen los proyectos, mis proyectos, no van a saber de dónde son. O sea, que soy de las ciencias sociales, pero no van a saber de dónde son. Y puede ser o no, me ha ido bien, ¿no? Pero luego me ha pasado que la gente que es muy de trabajo social no les va tan bien. No sé si me entienden, como que en el fondo, bueno, también es una cosa disciplinar. En cambio, ¿qué pasa con los de sociología? Que son muy de sociología, ¿le aman? No le aman. Pero porque en algún momento cuando tú lees los proyectos son más amplios de las ciencias sociales. O sea, es como un trabajo social tenemos que verlo. Yo tenía un punto con el que me quedé medio atravesado en algunos momentos atrás de la discusión, pero de una u otra forma ha detenido más o menos en la misma. Diría que en algún punto la intervención de Claudia y luego la de la Carmen están más o menos alineadas con lo que iba a plantear. Me quedé dando vuelta con esa parte de la bajada que de una u otra forma intenta desafiar al trabajo social en términos de una apuesta transformativa en torno al reconocimiento, la integración, ¿cierto?, de perspectivas interculturales que luego incorporan en la formación ciertos elementos que te permitan hacer un mejor trabajo intercultural, ¿cierto? Que a lo mejor no lo dije de manera tan explícita, pero nosotros en el capítulo lo abordamos desde las competencias interculturales. Claro.
Claro, no, sí, en esa parte yo la comparto, la creo y creo que es totalmente pertinente. O sea, y Pero trabajamos creo con, que nosotros trabajamos con datos. O sea, cada una de esas competencias iba como unidad a un dato. claro, y además ahí, punto aparte, a propósito de tu presentación, a mí también la lógica cuantitativa que transita hacia lo cualitativo, sea mixto o no, también me gusta harto. Eso como Sí, comentario más. hay que hacerlo, eso. Pero en términos del desafío al trabajo social, yo me termino preguntando si efectivamente es un desafío del trabajo social lograr conseguir esa transformación en las políticas públicas y sociales en términos de un mayor o mejor reconocimiento en términos interculturales, o más bien es un desafío de las ciencias sociales en su conjunto, Sí. en donde trabajo social tiene bastante que aportar a propósito de que tiene manejo y bagaje, sobre todo territorial, Sí. como las experiencias que compartía la Claudia, como las cosas que Rodrigo, tú nos has comentado varias en el transcurso de las clases del doctorado. Y creo que sí es un desafío para el trabajo social, pero siempre me quedo con la sensación de que mira, la Nati allí me acordé de que nos pasamos tres pueblos en términos de que sí es un desafío del trabajo social sin ninguna duda, pero creo que el desafío lo tenemos en términos políticos antes. Y ese es el de poder establecer un diálogo que permita convencer a las demás ciencias sociales de que incorporar esto es pertinente para salir de esas lógicas metropolitanas, ¿cierto? Esas lógicas metropolitanas y en consecuencia academicistas, pero del academicismo bien paper, ¿cierto? Que te permite acceder de mejor forma y con mayor facilidad a ciertas realidades y que como consecuencia se invisibiliza la heterogeneidad de la población, de su cultura, de sus saberes, de sus... porque efectivamente, y reflexionaba sobre eso a propósito de que mi tesis de magíster yo la hice en Nimba, en la región del Biobío. Y justo te comentaba antes de entrar a la clase de que fue una tortura hacer esa tesis de magíster porque se cayó un proyecto en el entremedio, quedé literalmente más solo que yendo haciendo la tesis en ese proceso, y era una tesis cuantitativa en un sector rural, con el no acompañamiento de un CESFAM inicialmente declarado, ¿cierto? Con población adulto mayor, que tenía una dependencia severa a benzodiazepina. Me demoré un día completo en encontrar 2 casas para poder aplicar formulario. O sea, tenía que hacer encuesta, uno piensa si voy a aplicar encuesta y voy a hacer 100. No, hice 27. Y me pegué una semana buscando casas en los sectores periféricos del mundo. Entonces, y ahí hay realidades que están ahí. Hay servicio público, de una u otra forma alguien en principio podría decir, aquí llega el Estado, porque hay CESFAM, porque hay municipios. Pero la forma en la que el servicio social de esas instituciones se despliega no tiene pertinencia cultural, no es culturalmente apropiado, no está ajustado al envejecimiento de la población que vive en Ningüe, porque es población mayor, porque Ningüe tiene muy poco que ofrecerle a la juventud que crece ahí también, y todos se van. Entonces, la idea de la soledad asociada al envejecimiento está pasando en Ningüe. Y finalmente yo traté de escribir esto en la publicación del artículo, me salí del tema de la tesis, seguía haciendo la tesis igual, pero hice una mixtura ahí entre la dependencia y el funcionamiento familiar en ese sentido, porque además, lo voy a decir en términos bien coloquiales, lo que traté de decir en términos académicos en el artículo es que quien se queda, pero es un adulto no mayor, pero tampoco joven, se queda para cuidar, pero para cuidar una población mayor envejecida, que de una u otra forma está drogada con benzodiazepinas porque es para que el abuelo, la abuela estén tranquilos. Y además con una medicación que está a nivel de adicción a la benzodiazepina, 17 años tomando benzodiazepina a las personas que más tienen, con escasos procesos de deshabituación técnica, y además automedicado, porque el CESFAM les provee un fármaco que para ellos es el remedio que los hace dormir, pero finalmente es la institución pública, el laboratorio de la droga, por decirlo de alguna forma. Con recetas médicas se mantienen permanentemente drogados, lo que les permite tener tremendo nivel de funcionamiento familiar, claro, porque están drogados con y automedicados, o sea, el gramaje es 0,1, pero la vecina vino al frente, así que le voy a pedir una y le dan a 0,5, entonces la diferencia es vital. Y ese fenómeno está pasando ahí, sostenido por un dispositivo de atención de salud primaria,
que no trabaja los procesos de deshabituación con personas mayores, es la realidad que nadie investiga porque es difícil. Y de una u otra forma, y yo diría que ese tipo de realidades, hasta los cabros que estudian trabajo social, no voy a decir que todos, ¿cierto? Pero en general, chiquitos entrando a trabajo social, tienen esta sensibilidad de una u otra forma de decir, aquí hay injusticia, el aparato del Estado es opresor, de una u otra forma se valida valida y permite que situaciones como estas ocurran, ¿cierto? Entonces diría que de una u otra forma hay como reivindicando un poco lo que hacemos desde la docencia en trabajo social en diferentes escuelas. Creo que los cabros llegan con cierta sensibilidad que se reafirma a través de los procesos formativos en general. O sea, diría que trabajo social hace la pega. El cuento es que no hemos logrado convencer al resto de las disciplinas de las ciencias sociales, que en consecuencia permean la política pública y social, para que estas discusiones transformativas que las tenemos, que las damos, que aparecen en los seminarios y que de una u otra forma aparecen en los relatos de cada uno de nosotros, están instaladas. Pero el desafío primero es cómo conseguimos que, en tanto disciplina precarizada, profesionalmente e incluso disciplinarmente, pasemos de esa barrera. Para no ser como el brazo armado, ¿cierto? Lo conversamos en alguna, o la ciencia social aplicada, no es ciencia social, tiene territorio. La sociología aplicada. Entonces diría que el desafío lo tenemos ahí, y ahí por eso me acordaba de la cama, porque ese desafío es eminentemente político, porque creo que en el resto del campo, sobre todo en el espacio más formativo, diría que más o menos, ¿cierto? En la suma y la recta, de todas formas, los chiquillos que estudian trabajo social terminan teniendo esta perspectiva crítica con miras a una forma de transformación social que cuestiona el aparato del Estado, pero que también le reconoce sus méritos en alguna medida, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el desafío del trabajo social? Por lo menos en el ejercicio gremial, en el ejercicio académico, desde la universidad. No sé si lo bajaría tan crudamente, ¿cierto? En decir que tenemos que formar de otra forma, porque se puede mejorar siempre, sin ninguna duda. Pero creo que la pega en esa línea se está haciendo. Porque tenemos un escollo anterior, no sé si en un peldaño más arriba, pero que hay que resolver para que todo ese trabajo que se ha realizado tenga el eco que debe tener. Porque creo que sí hace ruido, pero no, el eco no cruza desde una barra para el otro lado. Sí. Bueno, y una forma de hacerlo es como yo creo que en el fondo este espacio de que cada vez hay más actores en trabajo social, y al final esto funciona así, en la medida que empecemos a generar conocimiento que va a tener otro sentido del conocimiento de las ciencias sociales. A mí siempre se ríen mis estudiantes en España porque me dicen que usted da tantos ejemplos, y ahí es que somos muy trabajadores sociales, o sea, nosotros nos quedamos como en la teoría, tenemos que hacerla bajar. Eso quizás es una de nuestras fortalezas, pero eso también efectivamente se tiene que ver reflejado en un libro, en un artículo, porque al final, por eso siempre la ciencia social, creamos un órgano original, porque es nuestra gran deuda, la famosa sistematización, que hacemos mucho, pero escribimos poco. Y yo creo que nos están incorporando hacia allá. Hay algunas palabras pedidas, pero también se nos tiene que retirar Claudia y Carmen para que vayan con libertad. Está Rodri, la Francisca y Alicia también. Queda un ratito todavía. Sí, bueno, ante todo agradecerte por la presentación. Creo que uno espera que estas presentaciones abran un mundo de claro, y yo creo que lo logra absolutamente, y es fantástico participar como de estos espacios, ¿no? Que no se cierre totalmente, sino que abra múltiples dimensiones de discusión y de conversación, porque además se desmitifica lo cuantitativo, ¿sí? Se identifica. Porque lo queremos tampoco. Es que ese es el punto, sí. Siempre está como de lado, ¿no? Como siempre como la gente que se escapa de las matemáticas. Pero sí creo que hay dos aspectos, ¿no? Una pregunta hacia el estudio, ¿sí? Un poco también pensando desde la asignatura que trabajo con los estudiantes, que tiene que ver con el trabajo social situado.
¿sí? Y también pensando en Latinoamérica, ¿sí? Y esta idea de cómo también se va acotando este objeto de investigación, ¿sí? Y tú decías, ¿no? Primero a un pueblo, ¿no es cierto?, a ciertas características, a ciertos criterios de selección, ¿no? ¿Cómo fuiste tú también generando ese proceso, ¿sí?, de acotar este objeto de investigación, ¿no? Donde hay también una postura y una posición epistemológica, ¿no es cierto?, que establece ahí. Y esa pregunta, en términos también de la tarjeta que comentaba la Cami. Pero más también desde ahí, bueno, y de todo lo que surgió acá, también me lleva a la reflexión sobre, creo que es súper complejo pedir a profesionales, estoy planteando como en la labor crítica también de formación, es complejo solicitarle a profesionales históricas que llevan años, ¿no es cierto?, en intervenciones, que ni siquiera, por ejemplo, dentro de sus formaciones tuvieron epistemología, ¿sí? O incluso hoy día, ¿no?, que recién estamos desmontando la idea del conocimiento, ¿no es cierto?, de otros conocimientos dentro de cualquier proceso de investigación o intervención social. Y claro que se abren desafíos con lo que tú planteas, ¿no es cierto?, y lo que hemos venido discutiendo, creo, de innovaciones curriculares, yo creo, transversalmente desde el 2010 en adelante, un poquito antes, ¿no? Pensando también en otras formaciones en Latinoamérica, ¿sí?, también, donde Brasil, por ejemplo, invisibiliza en esa idea, ¿no es cierto?, porque no tiene tecnología, porque tiene una sola, ¿sí? Y cómo también eso se ha reproducido en Costa Rica, Colombia, por ejemplo, de intentar, ¿no es cierto?, establecer cierta hegemonía dentro de la discusión. Pero la labor crítica obviamente está ahí en esa idea, por ejemplo, de pensar, y lo que primero se me da vuelta en plantear, ¿no es cierto?, esta idea de esta ecología de saberes, ¿no?, que aparece en tu presentación, porque no es que nada, los Aymara, los Yaquita, los Coya, los Mapuche, los Ranui, o sea, creo que ahí hay una explosión de saberes, ¿sí? Y claro, y ahí creo que está una búsqueda de posición. Esa es ecología, ¿no? Salir de lo monocultural en la formación, salir de lo monocultural en la investigación o en la intervención social, ¿sí? Insisto, más allá de lo temático de algo, ¿no?, sino que es una percepción de realidad del mundo, ontológica, quizá, o epistemológica. En eso creo que, y además también esta idea del otro, ¿no? También cómo se configura este otro, ¿no es cierto?, en los procesos, ¿no?, de investigación o de intervención social. Entonces, eso como un lado de reflexión, pero mi pregunta va desde esa reflexión también, pero vinculado o entretejido, ¿no es cierto?, con este proceso tuyo, ¿no?, de epistemológicamente, cómo fuiste también armando este objeto, ¿no? Porque también hay, como decías tú, veías a tu familia también, ¿no? Veías porque empezaste a tu localidad, está bien en Arica, ¿no? Está bien en Tarapacá, mirando también el movimiento, ¿no? Hoy día, obviamente, el movimiento migratorio cambia también, gira y hace todo. El reconocimiento de los afrodescendientes, que fue una lucha política tremenda, ¿no es cierto?, principalmente en el norte. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Más de trastienda, ¿cómo pasaba a ti, ¿no es cierto?, con esto? Rodrigo, bueno, yo creo que esto de la tesis doctoral fue como el proceso que inicié. Yo siempre me acuerdo, y esto lo digo, hay gente que no lo busca que yo diga esto, pero yo me acuerdo de la beca Chile, que un poco pava, por ejemplo, Ludo Hanna, también, siempre, no sé, mucho, diciendo, ya como tesis doctoral. Sí, era como así, como donde está la beca niña. Bueno, entonces me fui muy contenta con mi flow, conocí a Esteban, me embaracé de Irene, era todo como todo, y era como, me queda nada. Entonces, yo me acuerdo, no, todavía no me embarazaba de Irene, pero ya estaba Esteban en mi vida, y vine aquí a hacer el trabajo del piloto, que yo les digo, sí, yo soy muy del piloto. El piloto lo hice en Arica, y en Arica me salió fácil, si yo soy ariqueña, o sea, y fui a hacer el piloto al altiplano, y ahí no me salió tan fácil.
pero me salió. Y entonces ahí ya algo en mí cambió, y como que me llamó a ese espacio que no era tan cómodo, y yo lo digo de verdad, que no era cómodo, no era mi espacio, no era esta zona de confort. No voy a juzgar a nadie, cada uno les puede decir su línea de investigación, pero a mí me pasa mucho cuando leo foros y todo, que ¿a dónde lo voy a estudiar? En Renca, no sé qué, porque luego lo contacto ahí y me quedo ahí tranquilito. Y, bueno, o sea, asumir este desafío de ir a zonas rurales, a golpear todos los municipios y contar toda la historia de lo que estoy haciendo, poco lo queremos asumir, y tenemos que asumirlo, o sea, porque fíjense que mi experiencia como trabajadora social es que se te abren muchas puertas, siempre hay una exalumno, alguien que uno conoce y te va abriendo las puertas. Entonces, fue esa experiencia de la tesis doctoral que yo en ese momento incluí como un porcentaje que eran aymaras, que me abrió y yo dije, por aquí está la cosa, por aquí va mi línea. Yo de hecho se lo mostré con ese artículo que hicimos como que dan la presión más de las mujeres aymaras. Y ahí fue como recalcar, como por allá tendría que ir. ¿Ya? Entonces empezó la parte. Ya, estaba yo también muy cómoda con mis aymaras ahí trabajando, y alguien me dijo, oye, ¿y los mapuches? Ya, vamos con los mapuches. Entonces, y de repente también me sentí, y en el equipo luego conversamos, que estuvo justo, así como, bueno, vamos a mostrar el envejecimiento de los indígenas por los aymaras y los mapuches, vamos a reducirlo a los aymaras y los mapuches. Entonces ahí fue como, hagamos este desafío de abrirnos a los otros pueblos. Y ha sido un desafío que lo hemos ido tomando como equipo. De verdad que lo hemos tomado como equipo. Entonces ahí lo que tú hablas de estos criterios de la muestra ha sido eso, de copiar muchas cosas. Yo le mostraba las cantidades de municipios y conociendo mi nombre. Yo le hice hasta el toque googlearlo para saber si lo escribo bien, porque son lugares muy específicos donde uno va a golpear y la gente es muy generosa. La gente en zona rural es muy generosa todavía. Y ahí es distinto a golpear la puerta en un municipio urbano a uno rural. En lo rural todavía tienen esa generosidad, y de hecho la generosidad parte por yo te facilito todo para que vengas a tocar, porque yo te pido que después me mandes. Y esa tarea lo hacemos en algún momento. Hicimos en el proyecto anterior de mandar los datos desagregados por los municipios, y yo después también, igual que soy bien odiosa, lo mandé a la Semana Nacional. Y después el año pasado me llamaron del Senado. Yo participé en hartas iniciativas públicas y me sentía re contenta, porque yo decía, y no, así que empezó así como, y lo territorial. Claro, o sea, ese era mi curso, y yo decía, ya por aquí tengo que insistir con esta lógica de no se olviden de que hay regiones y regiones esto muy extremas. Y quizás solo ahí como enganchar de que la investigación sí puede tener, la investigación doctoral, la investigación académica, sí puede tener incidencia pública, como lo puede ser el trabajo de profesionales de primera línea, como, porque en el fondo si hay, a propósito de lo que anteriormente se estaba comentando, lo que tú planteas en el fondo de un diálogo, más allá que en el Senama te escuchen, discutan contigo sobre tus resultados, ya en el fondo así uno avanza para que la producción de conocimientos vaya teniendo incidencia pública. Y a ver, ha pasado algo muy bonito, porque me escriben así, no sé si lo nombres del municipio, porque quieren entrar en esta iniciativa de la OMS, de las ciudades, o ¿cómo se llama? Comunidades amigables con las personas mayores. Entonces me piden los artículos, y yo les mando los artículos de la revisión, no sé qué, les mando los artículos y ellos los meten así como evidencia de que, porque saben nombrar la localidad, de que están haciendo cosas para promover el buen envejecimiento. Y yo necesito decir, para mí eso son, de verdad, si lo digo de verdad, para mí eso son realmente los reconocidos. Yo creo que la realidad es la investigación. Sí. Y dos preguntas con lo que son un poco egoístas porque son preocupaciones que tengo. Una es con respecto a, ya te lo digo porque no lo suelto, entonces quiero una es sobre el tema de devolución de resultados, pero a los autores principales que participan en tu entrevista, o sea, en tu... Sí. Y sería los adultos mayores, en la comunidad. Entonces, ¿cómo trabajan eso ustedes? Si han podido hacerlo, no han podido hacerlo, etc. Sí. Y el otro es la reflexión, saber si tú has
me imagino que sí, he podido reflexionar en torno a esta cosa de las metodologías de investigación, de fondo los paradigmas y las filosofías que detrás de estas metodologías que todos nosotros usamos, que son súper occidentales en el fondo, pensando... No, dale. Y esto me plantea porque cuando me leí el texto esto de María Tujiguay, que habla de colonizando metodología, y ella propone metodología, me quedé súper colgada en el fondo porque me encontraba toda la razón, pero no tenía idea cómo hacerlo. Entonces, en el fondo, sí, ilumina. Solo a propósito de que nos quedan solo 15 minutos, quizás Alicia comentar, no sé, tu pregunta, quizás... Antes de dejar Alicia, sí, vamos. Bueno, tú eres Francisca. Sí, si queréis me respondí mañana. Francisca, pero tú eres ya mira la Valifonse. Bueno, un gusto conocerte y muchas gracias por el trabajo que presentas y los desafíos también. Leyendo un poco entre líneas acerca de lo que nos ibas comentando y algunas cosas que tú decías que trabajando con expertos, principalmente de antropología, te ibas dando cuenta de que hay cosas que están en la producción escrita, por así decirlo, pero que luego cuando vas a la realidad te das cuenta de que es un mundo distinto porque hay un proceso de transformación, porque hay aspectos de orden sociohistórico que a veces no nos detenemos a mirar. Todo esto de la actual urbanización de pueblos originarios, por ejemplo, situaciones de despojo, transformaciones políticas, estas heterogeneidades religiosas también que podemos encontrar en estos territorios. Y a partir de esa experiencia que nos cuenta, me gustaría saber cuáles son los desafíos que también tú misma viviste como investigadora en ese trabajo de campo y cuáles dirías que son nuestras, para no olvidarlo, por así decirlo, o cosas que tendríamos que también considerar desde el trabajo social, por una parte lo territorial, ¿cierto? Pero ¿qué acontece o qué nos demanda esa mirada sociohistórica también? Sí. Bueno, voy a partir rápido con la física. Mira, yo lo he hecho así, pero no creo que sea la mejor forma. Y ya me he dado cuenta que también yo soy muy tradicional. Pero, porque claro, ahora estoy trabajando con la Emily y le metí a otro mundo. Entonces ella, no, ¿qué vamos a hacer esto? Un diccionario. Y decía, ¿cómo le hace un diccionario a la gente? Nunca se me había ocurrido. Yo hago talleres. Entonces, por ejemplo, en ese primer fondo, en Putre, y ando de pueblo en pueblo haciendo talleres. Entonces, mis talleres son que les muestro unos datos muy descriptivos para que no se mareen, y hago la bajada a qué pueden mejorar y qué tienen sí o sí que mantener. Por ejemplo, esto que yo les decía, ya, los datos me dan bien en salud física, mantenga la alimentación, no se olvide hacer actividades cognitivas, no sé, como que hago esa mezcla. Eso a mí me ha resultado, la gente lo agradece mucho en zona rural, que yo vaya y que les muestre los resultados así, tal cual, y que luego le haga una aplicación también un poco más práctica, que tenemos que ver datos. Y lo intento hacer así como cortito, después lo invito al almuerzo, ahí me ha costado mucho vender ese gasto. Porque me dicen, ¿no tienes almuerzo? Y entonces ya pasa, yo sé que le doy. Y ellos quieren comer su cazuela. Entonces yo hago talleres, pero hay otras formas. Por ejemplo, lo que te decía, la Emily decía de hacer un diccionario así como con todas las letras activo, no sé qué, y yo dije, nunca pensé. Pero todavía como me ha servido, a lo mejor en zona rural con lo que yo trabajo, hacer un diccionario va a terminar dónde se diccionario. ¿Ya? Yo he hecho esta fórmula del taller, ¿ya? Pero sí, de verdad, peregrino por fuera. Tengo una amiga antropóloga que quiero mucho y me dice, que, así como que, ¿para qué hacía eso? O sea, esas notas de campo serían increíbles. Me dice, ella se seminario en la universidad y sacaba, ¿por qué te le ponen? Me gusta eso. Sí. Está buena esto por acá. Está buena esto por acá.
Y lo hago así, pues, como Súper sea. recomendación. Ya, sí, la segunda pregunta que me hacía, pues esta pregunta. Ya, sí, yo estoy en esta lógica de que también yo ocupo escala estandarizada, hago todo el proceso de validación, así soy súper maca con eso. Está bien. Como que percibo, ya. Quiero hacer el otro salto. Cuando yo lo hago te voy a contar, ya, porque ahora me gustaría más adelante hacer como una cosa más como de construir, por ejemplo, qué es bueno envejecer. Creo que es necesario hacerlo. No sé si, o sea, no es que no vaya a resultar, pero por ejemplo, yo con el proyecto de la Emily estoy viendo pistas de cosas, que los grupos focales no funcionan tanto, que hay que hacer entrevistas. Que la gente en espacios grupales no se abre tanto a construir. De hecho, a mí me tocó hacer uno de los grupos de discusión en Camarón, y la gente hablaba sobre poquito, y era como, escucha, no. Entonces era como así, iban hablando así. Ya, la otra pregunta. Esto no va a funcionar, no. Entonces, por ejemplo, ya ahí tú sabes que así no va a funcionar, hay que hacerlo por entrevista. Sí, pero yo creo que tenemos que hacerlo. Eso también eso es de de trabajo social en Chile. No lo hacemos. Los antropólogos han hecho una pega en esa sentido. O sea, yo me acuerdo, disculpe, me acuerdo la imagen de la Biblia Parra, cómo recorría y entrevistaba a los cantores y a los payadores haciendo ese proceso, sin ser antropóloga, sin ser de las ciencias sociales, y estar en una musicología, folclore, ¿no es cierto?, local, y ese hacerlo audiovisual, donde escribía todas las coplas del viejo y los viejos y todo eso. Maravilloso, sí. Es que se pregunta, no sé. Ahora voy a responder por la de la justicia. Bueno, yo casi les decía que en este proceso participativo que me preguntaba Natalia, Viviana, la Vivi. Ya, mi experiencia fue que algunos quisieran participar más que otros pueblos. Efectivamente, los que participaron más, por ejemplo, en el momento de la aplicación, eso fluyó más, porque se notó que lo hicieron ellos. Pero en cambio, los que lo hicimos como por experto, después pasaban por la mano de Julio, de buscar que yo confío mucho en Julio. Julio igual tiene antojo, pero igual nos fallaron algunas cosas. O sea, en el fondo tenemos que más ir a estas participaciones. O sea, a lo mejor combinar, porque también proponer, porque también me pasó eso, de que si tú no propones, la gente te dice de todo. Sí. Y que está bien, pero en una investigación tú tienes que ir aportando cosas. Sí. O sea, a lo mejor poner como un esquema básico, pero que la gente lo haga de manera participativa. Yo creo que sí. Sí, lo que dices tú, eso me ha pasado mucho, que hay muchas cosas que son muy de manual, de libro de antropología, pero la realidad no tiene nada que ver. Bueno, queremos antes de la Nati. Voy a compartir. Hace 1000 años que estás. Sí, me manda WhatsApp y le digo. Como directora tiene que dar la pregunta final. Lore, quería, ha sido para mí un placer el poder escuchar la presentación. Tú sabes que he leído harto de tu trabajo y me impresiona mucho el camino, el tránsito que has hecho, y además es un tránsito que quiero destacar mucho, sobre todo porque estamos acá como comunidad, ¿no? Tales estudiantes del doctorado, están mis compañeros de equipo, porque creo que es un proceso hermoso el poder ir tejiendo aspiraciones y sueños individuales dentro de un colectivo. Y creo que eso es un sueño que es plausible, que se va tejiendo, me gusta mucho esa metáfora, que se va construyendo. Y a partir de eso es como una reflexión que me gustaría invitarte, si es que es posible, que pensando en todo este tipo de trabajo, de un trabajo tuyo tan particular, con apuestas de transformaciones en diversos ámbitos, ya tanto en una política pública como en las comunidades a través de los talleres, y mirando tu historia y sobre todo tu presente, ¿qué desafíos ves hoy día, por ejemplo, para no solo la disciplina en general, porque no lo quiero mirar monotemático, sino que el desafío en torno a las investigaciones doctorales? ¿Cómo las movilizamos en torno a estas apuestas de cambio? A ver, Nati, yo creo que quizás ha sido como
A ver, trabajo social siempre ha sido interdisciplinario, si no, no sería trabajo social, ¿ya? Pero a veces también nos volvemos muy sectarios, trabajo social. O sea, sí, tenemos como esa lógica, como ese, todo trabajo social. Yo creo que las tesis doctorales también deberían tener esa lógica más abierta, sí. Y a lo mejor aquí desconozco un poco el equipo, pero ojalá que la tesis doctoral la pudiera llevar así como un trabajo social, un antropólogo, un sociólogo, cómo hacer esas combinaciones, ganan los estudiantes y también ganamos los profesores en ver como distintas aristas de un mismo tema. Y luego, esto también es muy personal, o sea, no cuando no está como que tiene que ser verdad. Yo creo que a mí me gusta todavía la lógica de trabajar problemas reales, o sea, como la pobreza, las personas mayores, los niños, no sé, como no tengo nada en contra de la gente que trabaja como cosas muy epistemológicas, teóricas, no sé, sí, pero yo creo que el trabajo social todavía puede mucho mostrar desde aquí. O sea, no existe, no es ley. Sí, si va a hacer luego una tesis doctoral que es más conceptual, más teórica, está bien. Pero a mí todavía me gusta más esta lógica de pensar, más concreto, y cada vez se nos abren más. Yo, viaje que vengo, yo lo empecé a Chile, ¿sí? Como que mi Chile es más diverso. Ya fui a Arica y era otra Arica, la otra vez que llegué a Santiago era otro Santiago. Entonces, todos esos temas que los vemos y los vivimos en el día a día, cómo nos han llevado a la investigación, o sea, para mí es un pecado. Sí, bueno, y que se convierta también como un desafío para la formación y la presentación de los proyectos. Agradecerte, Lore, tu participación en la instancia, agradecerle a todos su participación. Te tenemos un regalito, que es como el kit de investigadores. Y yo quiero destacar estos regalitos, ¿sabes? Porque tiene un lápiz muy bonito, un cuaderno, pero algo que tenemos mucho en la investigación y que sirve también para las metodologías participativas. Ay, me encantó. ¿Cómo te ves? Qué bonito, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.